Evangelion. El antiguamento, episodio 06. El martillo en su yunque. El regreso a Tokio 3 fue un viaje a través de un silencio nuevo. No el silencio vacío del miedo, sino uno denso, cargado de un reconocimiento incómodo que se había instalado entre Shinji, Asuka y Nasumi. En el helicóptero de regreso, el rugido de los rotores no lograba ahogarlo. Asuka miraba por la ventanilla, su perfil una línea de determinación cansada. Shinji observaba sus propias manos, como si aún pudiera sentir el temblor fantasma de la triple sincronización. Nasumi, sentado entre ellos, sentía el peso del futuro como una losa fría en el estómago. La unidad 05 venía en camino. Misato, al frente, rompió el hielo con la elegancia de un martillo. Informe post-misión. Éxito táctico. Pérdidas materiales, altas. Bajas civiles, mínimas. El alto mando está impresionado con la improvisación. Hizo una pausa, midiendo sus palabras. También están impacientes. El proyecto Paladín ha sido reclasificado como prioridad operativa alfa. El buque de transporte HMS Vanguard atracará en el puerto privado de Nerf en Yokohama en 48 horas. Asuka giró la cabeza lentamente. ¿Tan rápido? Parece que alguien tiene miedo de que su nuevo juguete se le enfríe en las manos. No es un juguete, dijo Misato, su tono era inusualmente grave. Es una declaración de intenciones. Y Nasumi, tú eres el cartel de neón. Siempre quise ser decoración, murmuró Nasumi, sin apartar la vista del paisaje urbano que se acercaba. ¿Viene con instrucciones o solo con un manual de qué no hacer cuando tu arma del juicio final se atasca? 48 horas después, puerto privado Nerf, Yokohama. El muelle era una extensión estéril del Geofront. Cemento gris, luces halógenas crudas y un aire cargado de sal y ozono. Una delegación mínima esperaba. Misato, Ditsuko, un puñado de técnicos de alto rango con tablets, y los 3 pilotos. Shinji estaba allí por orden. Asuka, por pura curiosidad competitiva. Nasumi, porque era el condenado de la ceremonia. No hubo fanfarria. Un sonido grave, más un zumbido sordo en los huesos que en los oídos, anunció su llegada. Las aguas del dique se separaron con suavidad antinatural, y el HMS Vanguard, un carguero de casco negro sin identificación, emergió de un dique seco submarino. Era tan discreto como un ataúd flotante. La operación de descarga fue un ballet de precisión militar. Grúas silenciosas extrajeron un contenedor oblongo del tamaño de un edificio pequeño. Cuando lo depositaron en el muelle y los ganchos se retiraron, los seguros hidráulicos sisearon y la carcasa exterior se dividió en 4 partes, cayendo hacia los lados como los pétalos de una flor metálica negra. Y allí, bañado por la luz blanca y fría, estuvo él. La unidad 05 Paladín no fue revelada. Fue impuesta sobre la realidad. La primera impresión fue de un silencio armado. No emanaba la furia animal latente del 01, ni la arrogancia flamígera del 02. Emitía una presencia glacial, el aura de un acantilado recién formado. Con sus 45 metros, su silueta era una paradoja perfecta. Líneas alargadas y aerodinámicas que sugerían una velocidad de vértigo, construidas sobre una densidad estructural que parecía desafiar la gravedad. No estaba en una pose de combate. Estaba en estado de alerta absoluta, sus pies anclados en una base simétrica perfecta, los brazos ligeramente flexionados como resortes de titanio. El color era una lección de intimidación cromática. El gris metálico opaco que cubría la mayor parte de su cuerpo no reflejaba la luz. La devoraba, creando pozos de sombra en cada curva. Sobre este, paneles de un gris azulado más claro, con un brillo de acero templado, formaban un camuflaje fractal que confundía el ojo. Los acentos naranja bruñido no decoraban, marcaban. Brillaban en las articulaciones de pistones hidráulicos, en los anillos concéntricos del puerto del reactor en el pecho, y en la placa con forma de mandíbula sellada bajo el cuello. Eran los únicos puntos de calor en un cuerpo hecho de frío. Su cabeza era lo más inquietante. Un casco ovalado y alargado, sin rasgos, sin boca.
Donde deberían estar los ojos, dos rendijas horizontales de cristal blindado brillaban con una luz verde de espectro profundo, inyectado de neón, como los sensores de un depredador abisal. No transmitían emoción, solo procesamiento de datos. De sus sienes, los cuernos laterales curvados de gris plateado se extendían hacia atrás, menos como adornos y más como antenas o púas disruptoras. Ritsuko Akagi se adelantó, la luz blanca reflejándose en sus gafas, borrando sus ojos. Evangelion Unidad 05, designación de Proyecto Paladín. Fabricación. División Europea, Bloque Británico. Especificaciones clave. Reactor S2 provisional de autonomía limitada, designado reloj de arena. Blindaje fásico compuesto Aegis. Sistema de armamento integral basado en energía cinética. Hizo una pausa y se dirigió directamente a Nasumi. Su campo de pruebas, señor Ryusei. La variable finalmente tiene una constante. Nasumi no respondió de inmediato. Caminó hacia adelante, alejándose del grupo, hasta quedar a solo unos metros del pie colosal de Eva. Desde allí, la escala era aplastante. Podía ver los detalles. Las líneas diagonales de azul eléctrico que recorrían algunas placas como circuitos sanguíneos. La textura sutilmente rugosa del compuesto de la armadura. La manera en que la luz se curvaba alrededor de los estabilizadores en forma de aleta en las pantorrillas. En el hombro derecho, la pequeña unión jack esmaltada parecía una etiqueta de propiedad absurdamente mundana en semejante criatura. Un martillo, dijo por fin Nasumi, su voz clara en el silencio del muelle. Con líneas de deportivo y el alma de un ariete. Se volvió hacia Ritsuko. ¿Cuánto? Disculpe. El reloj de arena. ¿Cuántos minutos de cuerda tengo antes de convertirme en un adorno caro? Ritsuko esbozó una sonrisa delgada, fría. 30 minutos de operación de combate plena en entornos convencionales. Menos, si el sistema Mjolnir es empleado a máxima potencia. La recarga requiere 6 horas en una bahía especializada. No es un juguete para usar a la ligera. 30 minutos, repitió Nasumi, asintiendo lentamente. Justo lo que dura una película. O el fin del mundo, versión express. Asuka se acercó, cruzando los brazos. Su mirada recorrió al paladín con la crítica experta de una rival. Parece lento. Todo ese blindaje debe pesar 1 tonelada. Y ese cañón en el brazo, señaló el ligero engrosamiento angular en el antebrazo derecho, es obvio. Cualquier ángel con medio cerebro se mantendrá fuera de su alcance. No está diseñado para perseguir, Soryu, replicó Ritsuko. Está diseñado para mantener la línea. Para ser el punto en el mapa que el enemigo no puede cruzar. O el yunque contra el que se estrella. Entonces yo seré el martillo, dijo Asuka, con un brillo en los ojos. Y él el posa ánimos. Shinji, que había permanecido en silencio, habló con voz baja pero audible. Parece, solo. Todos lo miraron. Él se encogió un poco, pero continuó. El Unit 01 a veces se siente, enfadado. O triste. Este solo se siente, esperando. Como una herramienta en una caja, esperando a que alguien la use para algo terrible. Nasumi miró a Shinji, luego al rostro verde e inescrutable del paladín. Su amigo, como siempre, había clavado el punto sin querer. Este Eva no tenía berrinches divinos. Era una función pura. Y él estaba programado para ser su operador. Bueno, dijo Nasumi, dando una palmada teatral que resonó en el vacío. Ya que estamos todos aquí de turismo, ¿alguien me dice dónde está el botón de encender? O prefiero el de eyección de emergencia. Suele ser más útil. La primera sesión dentro del paladín fue, en una palabra, violenta. No violentamente física, sino mentalmente. El entry plug del 05 no era como los otros. El LCL tenía un regusto metálico, como sangre y baterías, y la cabina era más espartana, más fría. Cuando Nasumi sincronizó, no hubo un torrente de emociones animales o ego feroz. Hubo un silencio. Un silencio vasto y electrónico. Y luego, una conciencia. No una personalidad, sino una interfaz.
Una serie de protocolos, límites y especificaciones que se le presentaron a su mente como un manual de usuario quemado a fuego en su corteza cerebral. Sintió el peso muerto del blindaje Aegis, una losa de gravedad aumentada que atenazaba cada movimiento potencial. Sintió el latido profundo y lento del reactor reloj de arena en el pecho de Eva, un pulso naranja que era un temporizador de cuenta regresiva. Y sintió el vacío hambriento del cañón de Riel Mjolnir en el brazo derecho, un agujero negro de energía potencial que anhelaba ser llenado. Sincronización. 51%. Estable. Demasiado estable. Como pilotar una montaña con circuitos. Ritsuko, en la sala de control, monitoreaba todo. La curva es plana. No hay picos emocionales. Es como si estuviera operando una simulación avanzada. Muy distinto de sus registros en la unidad 02. Quizás es que esta cosa no tiene alma que conmover, murmuró Misato. Dentro del club, Nasumi sonrió sin humor. Alma, pensó. Esta cosa no necesita alma. Tiene un manual de instrucciones y un temporizador. Y yo soy el idiota que tiene que leer ambos antes de que se acabe el tiempo. Hizo que el paladín diera un paso. Fue como tratar de mover un continente. El suelo del hangar de pruebas retumbó. Un segundo paso. Más fluido. Para el quinto, el Eva se movía con una pesadez elegante, inexorable, como un glaciar decidido. No había velocidad, había momentum. Una fuerza que, una vez en movimiento, parecía imposible de detener. Prueba de sistemas ofensivos, anunció Ritsuko. Disparo de prueba, carga mínima, al blanco marino designado. Un blanco flotante fue desplegado a 2 kilómetros de distancia en la bahía de pruebas. Nasumi sintió el brazo derecho de Eva alinearse casi por sí mismo, los sistemas de puntería superponiendo datos en su visión. Una sensación de acumulación, como un resorte gigante siendo comprimido en su hombro. Las líneas azules eléctricas a lo largo del brazo y el torso de Eva se iluminaron, drenando energía del reactor. Mjolnir, fuego, dijo él en voz baja. No hubo un rayo de luz. Hubo un estallido. Un fogonazo blanco cegador en la boca del cañón, seguido no por un silbido, sino por un boom sónico que hizo temblar el vidrio del puente de control a kilómetros de distancia. No se vio el proyectil. Solo se vio al blanco de acero de 20 metros de altura dejar de existir, vaporizado en una nube de metralla y vapor de agua instantánea. La onda de choque golpeó la bahía, levantando un muro de agua. En el plug, el indicador del reactor reloj de arena bajó un 3%. Nasumi respiró profundamente. El retroceso había sido como si el mundo entero le hubiera dado un puñetazo en el brazo. Eficacia destructiva. Dentro de parámetros esperados, dijo Ritsuko, pero hasta su voz sonaba un poco tensa. Consumo de energía. Significativo. No es un arma para desperdiciar. Cuando Nasumi salió del club, estaba pálido. No por el esfuerzo, sino por la comprensión. Asuka lo esperaba, apoyada contra una consola. ¿Qué tal tu nuevo novio?, preguntó, con una sonrisa burlona que no llegaba a sus ojos. Conversación aburrida, respondió Nasumi, frotándose el hombro. Solo habla de trabajo. De destrucción y de contadores que bajan. Nada de romance. Parece el tipo perfecto para ti, entonces. Puede que tengas razón, princesa. Puede que tengas razón. Esa noche, en el departamento, la dinámica había cambiado de nuevo. Asuka, temporalmente alojada allí mientras se preparaban sus instalaciones permanentes, había convertido la sala en su cuartel general. Shinji cocinaba bajo sus órdenes contradictorias. Misato intentaba, y fallaba, mediar. Nasumi se refugió en el balcón. El aire de la noche olía a lluvia lejana y a sal. De pronto, la puerta se abrió y Asuka salió, llevando 2 tazas de té. Le ofreció una sin decir palabra. Él la aceptó. 30 minutos, dijo ella, mirando la ciudad. Es muy poco. Es más de lo que tenía antes, replicó él. Antes solo tenía mi bocaza y un montón de recuerdos inútiles. Ahora tengo un martillo de 30 minutos. ¿Y qué harás con él? Lo que siempre hago, dijo Nasumi, tomando un sorbo.
Intentar no romper lo que me importa. Y si algo trata de romperlo, le doy con el martillo hasta que deje de moverse. Asuka lo miró de reojo. Eso suena casi noble. Dejado de ti. No te acostumbres. Mañana volveré a ser un idiota. Cuenta con ello. Hizo una pausa. En el portaaviones. Cuando gritaste la orden. Fue el momento exacto. No fue suerte. Nasumi guardó silencio. No voy a preguntar cómo, continuó Asuka, su voz más baja. Por ahora. Pero no es normal. Y en este lugar, no normal es lo primero que te marcan para el matadero. Tú y tu martillo de juguete, tengan cuidado. Antes de que Nasumi pudiera responder, ella dio media vuelta y volvió a entrar, dejándolo solo con su té y el zumbido de la ciudad. Desde la sombra de la habitación contigua, Shinji había escuchado. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Su amigo cargaba con algo pesado. Y ahora tenía un gigante de metal que pesaba aún más. Se retiró en silencio, una determinación nueva y tranquila germinando en su interior. Si Nasumi tenía que ser el muro, él tendría que aprender a ser algo más. Algo que pudiera moverse, rápido, para cubrir los puntos ciegos que un muro siempre tiene. En las profundidades del Geofront, Gendo Ikari observaba en una pantalla la grabación de la prueba del paladín. El disparo. La vaporización del blanco. La sincronización plana y estable de Nasumi. La variable se adapta al instrumento, murmuró para sí. El conocimiento se transforma en función. Bien. Cerró la transmisión. El próximo ángel será la verdadera prueba. Quiero ver si el martillo puede aplastar un problema para el que no fue diseñado. Y si el herrero se rompe en el intento. Fin del episodio 06.